ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. Knows when the homosexual is about. He may appear normal, and it may be too late when you discover he is mentally ill. Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental. Hola amigos y amigas y bienvenidos a mi very special episode. Mi plan inicial era hablar sobre la historia de la terapia de conversión, que trata de hacer heterosexual a la población LGBT mediante la tortura física y psicológica. Pero a medida que fui leyendo más y más testimonios, descubrí que existe una prioridad antes del análisis de todas estas barbaridades. Ha llegado el momento de abrirse, de desnudarse, de mostraros a todos mis tenebrosas entrañas. No lo hago por morbo, ni atención, ni clics. Nada de eso es importante cuando sé que en este momento hay mucha gente que, como yo, ha mirado al abismo y ha sentido ganas de saltar. Este vídeo que vais a ver es el relato de una historia de represión sexual, autodestrucción y fantasías de suicidio. Mi misión, querido espectador o espectadora, es que no tengas que sufrir lo que me tocó a mí y a tantos otros, o, si lo estás sufriendo, explicarte cómo salí. Este vídeo lo hago para eso, para pedirte que seas fuerte. Aunque a veces las tinieblas llamen a hacerte daño y odiarte hasta la médula, te prometo que la cosa mejora, que hay una manera de domar al buitre gris de ceño torvo que me devora las entrañas ciego, que es mi único, incansable compañero. Pero primero tengo que hablar yo. Soy Quetzal, soy homosexual y aceptarlo no fue nada fácil. Sé que la experiencia no es igual para todo el mundo, cada caso es diferente, pero tal vez una de las personas que está viendo este vídeo va a necesitar escuchar mi voz en este tema. Si no eres una de ellas, quizá pueda servirte para entender y empatizar con el problema. Incluso podría ser de esos que aborrece la homosexualidad de un familiar. Solo te pido unos minutos. Este vídeo está dedicado a todos los jóvenes LGBT que tienen que enfrentarse a familias conservadores y a buitres internos que quieren destruirlos. No estáis solos, no sois los únicos y creo que entre todos podemos ayudarnos. Tú y yo unidos en esto, mi gatito. Y tú vas a hablar de mí, escuálido miserable. Y yo hablaré por ti a los demás, maldito borracho enfermo. Break, heart, break. Fail, never fail. But if you can hear me complaining, I'm neither dead or in jail. Mi oscura experiencia gay. Hace casi 20 años que empezó, en algún momento de 1997, cuando las hormonas adolescentes apuntaban a lo prohibido, a cuerpos que me habían enseñado que no debía amar. En aquellos tiempos, la educación sexual se centraba por entero en las relaciones heterosexuales, haciéndome sentir incluso más inaceptable de lo que ya era en mi condición de chico raro. Me gustaba la gente de mi mismo sexo, y esto era un hecho que me esforcé por suprimir. Lo creí, meramente, una fase adolescente cocinada al caldero de hormonas confundidas. Aspiraba a amar a una chica, tal y como estaba mandado por mi entorno. Quería darle a mis padres los nietos que tanto decían desear, a riesgo de fracasar y, quizá, ser menos amado. Durante mi áspera represión adolescente, engañé a chiquillas que esperaban de mí algo mejor que mis inseguridades y mi miedo. Eso estuvo mal, lo reconozco y lo siento mucho por aquellas a las que mi cobardía arrastró a historias de amor sin salida. No seáis como yo. Mientras, visitaba páginas web que me aseguraban que era posible borrar mi maldición, que todo esto era un proceso de una etapa de juventud de la que realmente podía salir, intentando subvertir mi degenerado condicionamiento mediante el análisis de mi traumático pasado de abusos. Todo esto era mentira. Cuanto más luchaba contra mis deseos, más hacía sufrir a los demás. Mi entorno tampoco colaboraba a hacerme sentir normal, pues la homofobia latente se disimulaba incluso menos que ahora. No me refiero a la homofobia criminal y violenta, sino a la concepción generalmente normalizada de que el homosexual era un medio hombre afeminado y cobarde, una especie de macho mal cocido, cuyo sexo anal y sucio era peligroso y repugnante. No se trata de un golpe traumático, sino de una lenta erosión que te va diciendo que eres inadecuado. Un escorpión que se gesta poco a poco, durante años. ¿Signos? ¿Signos de qué? ¿De qué podría ser? Uno de esos. Hay varios signos indicativos de la mariposería, Jack. Por ejemplo, si lo que te llama la atención de una mujer son sus ojos. Dime, Fluffy,
¿Y si una mujer da un beso con lengua a otra mujer? Eso es hermoso, Jack. No nuestro Mr. Floppy, el furro conejo de la sitcom más levemente ácida de 1995, Infelices para siempre, es un destructor de Quetzal, el millennial ofendidito. No, ni mucho menos. Este clip es una simple rutina de exhibir esa homofobia casual con la que crecí en los años 90 y los estereotipos a los que estábamos habituados. El problema nunca vendrá por un chiste de dudoso gusto en una sitcom de jueves por la noche, sino en el estado general de la cultura de aquel momento. Siempre recordé con cariño este sketch. El problema estaba fuera de la pantalla. El chiste sobre mariquitas podía venir de tu mejor amigo, de tu tío o de alguien mucho más importante. Imagínate un adolescente inseguro de su sexualidad. Imagina que tu padre, sin mala intención, sin conciencia, dice algo así como: no tengo nada en contra de los maricones, que hagan con su vida lo que quieran, pero ya me jodería que tú fueras así. Tu padre no es Mr. Floppy, pero oír casualmente algo así es sentir otra espina en el corazón y hacer más fuerte al buitre. Durante mi adolescencia, esta era la doctrina sexual que me mantenía rezagado como un bicho raro que debía guardarse de decepcionar a su entorno. A medida que el tiempo pasaba, aquel deseo tabú empezó a ser normalizado en los medios. Hacia finales de los 90 y principios de los 2000, el personaje gay en series y películas empezó a ser aceptado como algo más que un alivio cómico. En la pantalla, la representación se volvió más honesta y liberada. El orgullo gay se había finalmente filtrado en la cultura, y la celebración del amor y la libertad se volvieron los alegres estandartes de una bandera arcoíris cuyo optimismo multicolor no me ayudaba a avanzar en mi propia aceptación. No me podía sentir identificado con esa alegría proyectada por el Día del Orgullo, porque yo no estaba orgulloso. Percibía mi homosexualidad como una negación, como trauma, como una soledad secreta de la que no hablaba a nadie. Fueron años enterrando la verdad, con la ingenua fe de pensar que yo podía cambiar y adaptarme, cumplir con lo que de mí esperaba mi familia. ¿De qué sirvió todo este esfuerzo? Bueno, fue la receta perfecta para la depresión. Si no era capaz de aceptar mi propia sexualidad, ¿cómo podía comunicársela a mis amigos y allegados? Cuando el dolor de la represión alcanzó su cenit, yo había recién cumplido los 20 años y estaba viviendo en una decrépita buhardilla de París. Lo más divertido es que cuanto más te devoro, más crezco, y así poco a poco no puedes ver si no es a través de mis alas que te rodean. El hambre atroz del buitre nunca se le apaga y hasta el último despojo traga. Hubo un momento en que el ave de carroña era más grande que yo, y de hecho, casi me suplanta por entero. Mis propias inseguridades derrumbaron las murallas de mi ego para volverme una marioneta del oscuro pájaro, listo para ser arrojado por un precipicio. Solo podía ver el mundo con las lentes de la tiniebla. Me odiaba a mí mismo con alevosía, y cuando me enfrentaba al abismo, cada muerte sonaba dulce. Y fue allí, durante el otoño de 2007, cuando finalmente encontré el espejo en que me vi representado. Y fue en la mejor serie de televisión que se ha filmado nunca, algo que, por cierto, no admite discusión, porque yo lo digo. Un cuervo sobrevuela el cielo. Un árbol corona una colina. Dos manos amantes se separan. Esta es la apertura de Six Feet Under, una serie de la HBO de 5 temporadas emitidas entre el 2000 y el 2005. El showrunner, Alan Ball, ganador de un Oscar por American Beauty, es homosexual y supo que podía dar a gente como yo una historia diferente. Así nació David James Fisher, el hermano mediano de esta extraña familia a cargo de una funeraria. Al iniciar la serie es un personaje totalmente antipático, un contrapunto perfecto para su irresponsable y seguro de sí mismo hermano mayor Nathaniel, al que al principio se presenta como protagonista. Pero pronto empezamos a aprender más. En su primera temporada, este hombre de 20 largos años está enamorado de Keith, un apuesto policía mucho más seguro de su sexualidad, pero al que oculta a su madre y hermanos. La lucha de David Fisher se encuentra entre su fe religiosa, el miedo a su familia y su sincero amor por Keith. Me sentí identificado al instante, no por la devoción o el fantástico amante, sino por su lucha contra sí mismo y su idea de la familia y la religión. Y esto es exactamente lo que necesitaba. De nada me servían los personajes seguros de sí mismos y las sonrisas del Día del Orgullo. Al carajo con Mónica Naranjo. Lo mío era un encierro húmedo en una buhardilla de París, contemplando a David Fisher caminar el camino que sabía que debía recorrer. David era como yo,
una criatura asustadiza y patética sumida en el reino de la lluvia, doliente, dubitativo, autodestructivo y, como yo, se había creído que la homosexualidad era solo una fase a superar y por el sendero había roto corazones que merecían un trato mejor. Contemplar su redención me dio las fuerzas para buscar la mía, pero antes de encender la luz, dejadme sumergir en las tinieblas. Aquella pequeña buhardilla decimonónica sin baño, en el piso número 6 sin escaleras, al final de un pasillo sombrío, era el lugar ideal para hundirse en las tinieblas. Allí subí muchas botellas de vino, sin saber que eran la semilla de una adicción que aún conservo. Mi deseo, durante aquel paseo por el infierno, era la autodestrucción. No dije que no a ninguna droga, me tragué cada copa, y aún así todo esto no eran sino bálsamos fugaces para un miedo que solo puede enfrentarse con sobriedad. Como un buen masoquista, escuchaba en bucle Nancy, Dress Rehearsal Rag de Leonard Cohen y Gloomy Sunday de Billie Holiday, canciones sobre el suicidio. Cada vía de metro, de cada estación de la ciudad de las luces, me invitaba a un sueño eterno, lejos de mis miedos y del percibido odio de mi familia. Con una débil señal de wifi robada del vecino, logré hablar con una amiga transexual que con mucha dificultad me había revelado su pasado, hacía ya 5 años. Jessica, I'm gay. Ella me felicitó, pero tuve que regresar a Barcelona durante la última semana de noviembre. Estaba raquítico, las costillas se me marcaban como muerto de hambre y llevaba una larga barba de mendigo. El hielo se había roto bajo mis pies. Mis amigos de la universidad me invitaron a cenar y de camino al restaurante me dio un ataque de ansiedad. A la mañana siguiente salí del armario ante ellos. Tardé 2 años en contárselo a mi familia. Fue una experiencia dolorosa, una que bien podría haberme arrastrado al abismo, y eso que soy relativamente afortunado. Sé que para muchos otros el camino está más lleno de trampas, tanto reales como imaginarias. Pero te prometo que todo ese dolor no es culpa tuya. Todos tenemos que pasar por una pequeña muerte antes de renacer en paz con nosotros mismos. La Organización Mundial de la Salud no eliminó la homosexualidad como enfermedad mental hasta 1990. Ha pasado tiempo, pero no es suficiente. Se nos ha considerado sirvientes del demonio desde la Inquisición hasta mediados del siglo XIX, donde pasamos a ser enfermos a los que curar. Siglos de persecución no se borran de la cultura con firmas de un grupo de respetables científicos, unos cuantos desfiles y unas series de Netflix. Las estadísticas de suicidio entre la población LGBT no son insignificantes, pero si alguien intenta hacerte creer que amar a alguien de tu mismo sexo es el fruto de la desgracia, debes saber que se equivoca. No depende de los demás definirte. Tú eres quien eres, y cualquier tormenta que te lancen a la cara debe servir para hacerte más fuerte. Además de todos los problemas que me puede haber traído la represión de mi sexualidad, la química de mi cerebro me inclina a una depresión que mantengo a raya con medicamentos, y todos esos deseos oscuros que pueden invadirte me son totalmente familiares. Si yo salí de aquí, tú también puedes. Déjame ser tu David Fisher. Y sin embargo, por mucha mierda de autoayuda que puedas maullar, yo no me he ido a ninguna parte. Es cierto. Han pasado más de 10 años desde que le revelé mi homosexualidad a mi familia, y aunque las cosas han ido relativamente bien, los fantasmas emergen a veces. Lo cierto es que no existe forma delicada de madurar, y todos los traumas del pasado dejan cicatrices que a veces se abren sin aviso. Pero con el tiempo, uno aprende a domar sus sombras, y el maldito buitre acaba encerrado, aunque a veces nos moleste su graznido. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble que es amarse a sí mismo. Decía Jaime Gil de Viedma que amarse a uno mismo es una indigna servidumbre, y en la voz del buitre esto puede parecer una verdad absoluta. El poeta dejó de escribir cuando aprendió a aceptar quién era, y el buitre cesó de devorar en las entrañas. Gracias por llegar hasta aquí. Desde el fondo de mi corazón te pido que no te dejes doblegar por el buitre, porque eres más fuerte que él. Si sientes que te faltan fuerzas, he dejado información de ayuda en la descripción. En el siguiente vídeo voy a hablaros de la historia de las terapias de conversión para homosexuales y presentaré las evidencias que demuestran sus terribles consecuencias, mientras intento demostrar que hay ciertos ideólogos que tienen la boca llenísima de mierda. Si quieres ayudarme a seguir con este proyecto, cualquier aportación a mi Patreon es agradecida. Muchas gracias, y espero que podáis reunir las fuerzas para callar al buitre, para hacerle tragar el postrer sorbo, para llenar su vientre de salitre y mandar al infierno su estorbo.